mensaje que se titula Porque para siempre es su misericordia. El Salmo número 106, verso 1 dice: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es la razón por la cual el día de hoy nosotros no nos hemos perdido. La misericordia de Dios es la razón por la cual el día de hoy nosotros estamos con vida. La misericordia de Dios es la razón por la cual el día de hoy usted se pudo poner sobre sus pies, caminar hacia su trabajo, abrazar a sus hijos, comer, respirar, bañarse por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios usted no se electrocutó y se murió. Por la misericordia de Dios usted no se tropezó, se cayó y se desnucó. Por la misericordia de Dios nada más. Porque para siempre es su misericordia. Vamos un salmo más adelante, ahora el Salmo 107. Y quiero que me acompañen desde el versículo número 1 hasta el versículo número 9. Y dice así la palabra de Dios: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Dios, los que han redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puso atención en este salmo? ¿Quiénes están diciendo porque para siempre es su misericordia? ¿Quiénes? Versículo 2, los redimidos de Dios. ¿Y quiénes son los redimidos? ¿Qué significa la palabra redimir? Redimir significa el hecho de ir y pagar la deuda de otro. ¿Cuántos tenemos deudas? Algunos tenemos deudas. Y redimir es que venga otra persona y diga: ¿cuánto debe Fernando? Y digan: tanto debe Fernando. Y esa persona diga: yo pago todo lo que debe Fernando. Es decir, cancela mis deudas, cancela mis cuentas. El ser humano tenía un acta de cuentas de deber que le debíamos por nuestros pecados. Y el dueño de esa acta de cuentas de nuestros pecados era Satanás. Y él tenía nuestras vidas en sus manos. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para eso vino Jesús a morir por nosotros, por su misericordia que es eterna. Y nos redimió con su sangre, pagó el precio de nuestros pecados. Por eso nosotros somos los redimidos de Jehová. ¿Cuántos son redimidos de Jehová? Yo soy un redimido de Jehová. Yo era un pecador y hoy soy redimido de Dios. Usted era un pecador y hoy es un redimido de Dios. Entonces, ¿quiénes están diciendo estas palabras, este salmo tan hermoso? Alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Quiénes? Los redimidos. Amén. Pero qué bonito es alabar a Dios cuando nos van las cosas bien. Qué bonito es alabar a Dios o estar alegres cuando tenemos que comer. Qué bonito es alabar a Dios cuando no tenemos deudas o no tenemos quien nos esté cobrando deudas. Qué bonito es alabar a Dios cuando estamos con nuestra salud, con nuestros 5 sentidos intactos, cuando tenemos una familia que nos ame. Qué bonito. Pero estas no es las circunstancias del salmo que estábamos leyendo. Esas no son las circunstancias del salmo que estamos leyendo. Y empieza diciendo: alabad a Dios porque para siempre es su misericordia. ¿Quiénes los redimidos? ¿Pero en qué situación estaban los redimidos? Y miren,
Desde el versículo 4 en adelante, los perdidos en el desierto, los que andan en soledad sin camino, los que no tienen dónde vivir, los que están hambrientos, sedientos, los que su alma desfallece dentro de ellos por la angustia y la desesperación. Ellos, ¿quiénes estaban expresando esta alabanza? Los redimidos. No porque estaban todo bien, no porque tenían todo a su mano, no porque estaban perfectos en su andar. Estaban alabando a Dios aún en medio de diversas pruebas, aún en medio de diversas vicisitudes. Pero sin embargo ellos decían: te alabo, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Pero no tienes que comer, sí, pero yo le alabo a Dios porque para siempre es su misericordia. Pero estás enfermo y no tienes salud, sí, pero yo te alabo, Señor, porque para siempre es tu misericordia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el salmista David entendía esto, que para siempre era la misericordia de Dios? Y aún sin importar las circunstancias, él tenía una actitud de alabanza. Y eso es lo que la iglesia debe llegar a lograr en sus vidas: es desarrollar una actitud de alabanza, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo esta noche? Porque para siempre es su misericordia. Alabemos a Dios. Alabemos a Dios. ¿Por qué? Para siempre es su misericordia. Somos defectuosos, tenemos fallas, tenemos debilidades, pero sin embargo, estas no son razones por las cuales seamos apartados de la gracia y de la misericordia de Dios. No. Y decía la prédica anterior, tenemos un Padre Celestial. ¿Cuántos tienen un Padre Celestial? Amén. Tenemos un Papi Celestial que no se avergüenza de llamarse nuestro Padre, que no se avergüenza de decir que somos sus hijos, aunque hayamos fallado y aunque tengamos defectos. Él no se avergüenza de decir que somos sus hijos. Sin embargo, nosotros sí tenemos a veces vergüenza de decir que Él es nuestro Padre. Por esa razón no tenemos una vida cotidiana, una vida apasionada que alabe y que exalte el nombre del Señor. Y la iglesia debe desarrollar esa vida, esa característica en su vida de ese sentir constante de alabar y glorificar el nombre del Señor. De alabar y glorificar el nombre del Señor. A veces mientras camino a mi casa voy cantando en mi mente, tengo siempre una alabanza en mi mente, una u otra canción estoy en mi mente recordando y meditando en ella. Mientras voy a mi trabajo, mientras voy a cualquier otra tarea, mientras manejo el carro, tengo una canción siempre en mi mente y le alabo al Señor y digo: Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra. Nosotros debemos llegar a desarrollar eso. Pero a veces nuestros pecados, a veces nuestras dificultades nos apartan de tener una vida llena de alabanza y de adoración. Miren lo que sucedió con el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Y el verso 11 directamente. Dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes. Vamos un poco más adelante, verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos trabajadores, peones, empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de comida? Y yo aquí me muero del hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Verso 11 nuevamente. Un hombre tenía 2 hijos. Y el verso 12, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame mi heredad. El hijo pródigo, ponga atención en esto, el hijo pródigo le decía: Padre. El hijo pródigo le decía: Padre, Padre mío. Pero no vivía como si fuera su hijo. No vivía como si fuera su hijo. Él vivía como si fuera hijo de otro padre. Para él no seguía los pasos de su padre. Y a veces somos así. Para él, el ejemplo de su padre no servía para nada. Él quería vivir la vida, disfrutar la vida, hacer lo que a él le venga en gana. Él no quería recibir la imagen de un padre sobre él. De un padre que le bendecía, de un padre que le protegía, de un padre que le ayudaba. Él le decía Padre, pero nunca vivió como si fuera su hijo. Y a veces así actúa la iglesia también. Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos, pero nosotros vivimos como si no fuésemos sus hijos. Y vivimos hundidos en el pecado. Y oramos, decimos Padre, Padre por aquí, Padre por allá, pero no lo tratamos como si fuera en verdad nuestro verdadero Padre. Me explico un poco más. Él es nuestro Padre y Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la clave para ser amigo de Jesús. Y también la clave para ser hijos de Dios es obedecerlo y vivir conforme a su palabra. Pero a veces no lo hacemos y no queremos hacerlo y vivimos conforme conforme nos plazca a nosotros. Y no lo tratamos como si fuera nuestro Padre. No lo consideramos en cada decisión. No lo consideramos en nuestra manera de vivir. No lo consideramos en nuestra manera de hablar. Y no lo consideramos en cada paso que damos. Y las consecuencias de vivir de esa manera, las consecuencias de un hijo que quiere vivir como si no tuviera padre, ¿me está escuchando? Las consecuencias de un hijo que no quiere vivir como si no tuviera padre, es que termina como aquel hijo pródigo, sin tener dónde vivir, en la calle, deseando comer más que sea la basura que comían los cerdos. Hasta el momento que este muchacho decide volver a la casa del padre, decide volver a casa y el padre sale a recibirlo. Mire por favor lo que dice el versículo 20 de Lucas capítulo 15. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién hizo eso? El Padre. Ya conmigo, el Padre. El Padre. El Padre. Quiero que comprendan algo. Los pecados se van con la sangre de Cristo, pero la culpa nos ata y nos destruye. La culpa nos aleja y no nos deja libres. El pecado, repito, se va con la sangre de Cristo, pero la culpa es un demonio que domina nuestras mentes. Por esa razón, a veces vivimos apartados y alejados de la gracia de Dios. Y es necesario vencer ese espíritu, ese pensamiento de culpa que domina nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra alma. Salir de ese pensamiento de culpa y decidirnos ir al encuentro del Padre. Pero no es que el Padre se quedó en casa así de cruzado de brazos con la venta en la mano así, diciendo: ¿cuándo viene este desgraciado? No. Dice la palabra de Dios que el Padre estaba viendo me imagino por la ventana desde la terraza de su casa, viendo por dónde llegaba su hijo. Si llegaba su hijo, y un día ve por ahí alguno que venía muy deshilachado, sin zapatos, con ropa prestada, con mugriento, sin cortarse el cabello, y lo ve como camina y dice: este no parece ser mi hijo. Pero lo queda mirando y se da cuenta que el rostro es el rostro de su hijo.
Y el padre no vio cómo estaba por fuera. El padre veía lo que tenía ese muchacho por dentro. Y ese muchacho por dentro tenía el ADN del padre. Él sabe que, iglesia amada, eso debemos comprender. Usted y yo tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial por dentro. En nuestra sangre corre el ADN de Dios. Y cuando nuestro Padre Celestial nos ve, Él no nos dice: estás sucio, estás malo, estás feo, estás pecador, estás mal. Nuestro Padre viene a nuestro encuentro y nos abraza y nos dice: te estaba esperando. Y esta noche el Padre te está diciendo: te estaba esperando. Gloria a Dios. Te estaba esperando. El Padre no le dice: ¿y dónde te fuiste? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Y por qué estás? El Padre no le dijo eso. El muchacho, el hijo pródigo, comenzó a decirle: Padre, perdóname porque pequé contra ti. Y el Padre dice: calla, tranquilo. Estoy contento porque regresaste a mis brazos. Amén. Y es a los brazos del Padre donde debemos llegar. Amén. Ahora comprendemos que sin importar la situación en la que estamos viviendo, sin importar el lugar en el cual hayamos caído, podemos seguir diciendo: te alabo, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Y puedo levantar mi rostro confiadamente y sabré que tú me respondes. Y sabré que tú me amas. Amén. ¿Cuántos saben que el Padre les ama? Amén. Si no lo sabía, hoy salga con eso en su mente. El Padre te ama. Y para siempre es su misericordia. No nos excluye de su presencia jamás, sino que nos viste, nos pone anillo en nuestra mano y calzado en nuestros pies y nos dice: bienvenido a casa. Hay otro caso más de cuando surge esta expresión: porque para siempre es su misericordia. Y vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 38 hasta el 44. Y tenemos aquí la historia de la resurrección de Lázaro. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 38 al 44. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y esta noche el Señor dice a esta iglesia: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En otras palabras dijo: Padre, te alabo porque para siempre es tu misericordia. Verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Salió momificado el pobre. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y esa era la condición en la que nosotros también estábamos, hablando espiritualmente. Estábamos muertos, hedíamos, nuestros pecados nos hacían apestosos, nos hacían indeseables nuestros pecados. Cada uno de nosotros tuvo distintos tipos de pecados. Hay personas que dicen: yo soy una buena persona, pero dice también la palabra del Señor que nuestras buenas acciones son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos hemos pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo, Jesucristo murió por nosotros para hacernos salvos. Antes hedíamos por nuestros pecados, aunque hayamos pensado que éramos buenas personas, que no robábamos, que no peleábamos, que no éramos borrachos, que no éramos esto o lo otro. Antes pensábamos que éramos buenas personas, pero sin embargo, delante de Dios estábamos muertos y hedíamos. Estábamos podridos. Y esa era nuestra situación antes. Pero Cristo Jesús quitó la piedra y rompió el sello de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Él quitó la piedra y quitó el sello de la muerte que estaba sobre nosotros. Deshizo nuestras ataduras y nos ha dado una vida nueva, porque para siempre es su misericordia.
Resucitamos hablando espiritualmente. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y ahora resucitamos. Amén. Ahora resucitamos. Nos sacó del valle de los huesos secos. Nos sacó del sepulcro donde estábamos. Porque para siempre es su misericordia. Si la iglesia no llega a volver a comprender estas palabras, porque para siempre es su misericordia, es un pueblo que no tiene una acción de gracias en su vida, una acción de alabanza. La iglesia debe comprender que lo que tiene, que lo que ha recibido es por pura misericordia. Amén. Lo que tú estás viviendo, las dádivas que el Señor te ha dado, es por pura misericordia. Pero pastor, yo no estoy muy bien económicamente, yo no estoy muy bien de mi salud, pero estás aún de pie y es por la misericordia de Dios. Aún tienes vida, sí, con unas u otras dificultades, pero estás con vida y mientras tienes vida, tienes la misericordia de Dios para obrar sobre tu vida, sobre ti, sobre tu camino. Porque para siempre es su misericordia. Fallé ayer. Para siempre su misericordia. Estoy en medio de una dificultad, estoy sepultado en tantos problemas. Para siempre su misericordia. Amén. Como el hijo pródigo, para siempre su misericordia que me restaura el hogar. Como para Lázaro, para siempre su misericordia que me rescata aún del pozo de la aflicción. Hoy el Señor nos dice: mi misericordia para ti es por siempre. Amén. No te avergüences, no escondas tu rostro, acércate a mí. Amén. Acércate a mí, te dice. Hoy nuestro Padre Dios viene a nuestro encuentro. Aleluya. Hoy nuestro Padre Dios nos resucita. Hoy nuestro Padre Dios extiende su mano sobre nosotros, su manto de misericordia, y nos dice: eres mi hijo amado. No eres tan perfecto, pero eres mi hijo amado. Por lo tanto, mi misericordia operará sobre ti. Y cuando comprendemos que es la misericordia de Dios la que opera sobre nosotros, empezamos a disfrutar de una unción que casi no se predica, que casi no se enseña, y es un misterio aquí en las Escrituras. Es la unción de la gracia. Y la unción de la gracia opera mucho más que cualquier otro tipo de unción. La unción de la gracia gobierna y coordina todo en el mundo entero. Aleluya. Cuando comprendemos, porque para siempre es tu misericordia, cuando entendemos que es la misericordia de Dios, sentimos que Él viene sobre nosotros y ya no nos reviste con las mismas vestiduras de antes. Ahora nos ha dado una vestidura de gracia. Amén. Y nos ha dado un anillo de gracia. Y nos ha dado un calzado de gracia. Y es algo totalmente distinto, porque el hermano mayor que estaba dentro de casa, cuando lo vio, le dijo al padre: Padre, ¿por qué lo has honrado a él más que a mí? Porque él tiene ahora una unción de gracia sobre su vida. Y esa unción de gracia el Padre quiere depositar sobre tu vida, mi hermano, sobre tu vida, mi hermana. ¿Cuándo opera esa unción de gracia? Entonces, cuando hay un cántico y una expresión que explota de nuestro interior y le dice: Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, no importa la situación, no importa las circunstancias, no importa mi pecado, no importa mi pasado ni mi presente, yo te alabo porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Tal vez pensaste que ya no había más, que las lenguas se acabaron, que la administración en lengua se acabó. Tal vez pensaste que los dones se murieron, se han exterminado. Pero hay algo que va a permanecer hasta el fin, porque el amor permanece hasta el fin, y es la unción de la gracia. Cuando comprendes que la unción de la gracia está sobre tu vida, las puertas se van a abrir antes de que las toques, los caminos se van a enderezar antes que los pises. Gloria a Dios. Te van a conocer personas de las cuales tú nunca habías oído. Y donde tú vayas, todo prosperará como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Gloria a Dios.
necesitamos la unción de la gracia. La unción de la gracia sana, la unción de la gracia liberta, la unción de la gracia te bendice, te prospera, te catapulta, te lleva al lugar donde el Señor tiene preparado para tu vida. No tendrás que esforzarte, no tendrás que trabajar tanto como antes, porque ya comprenderás que no es tus fuerzas, no es tu mente, no es tu carne, es la gracia de Dios operando sobre ti. Y hoy la gracia del Señor está en este lugar para sanarte, para hacerte libre, para restaurarte, para rescatarte, para bendecirte.